capítulo 11, versículo 32 hasta el 12:3. Vamos a leer la Biblia, por favor, sígame con su vista. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos. Padre Celestial, una vez más hemos abierto tu palabra y primero que yo digo, mi Dios, confieso que yo mismo, Padre Celestial, necesito de tu gracia para poner tu palabra bien. Padre Celestial, cuán vano sería esta explicación si tú no estás. Trae, mi Dios, presente aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, a tu palabra, y que tu Espíritu Santo haga el efecto que Él quiera en cada uno de nosotros. Padre Celestial, estamos viviendo y pasando en una situación inusual, crítica, incierta, y con todo lo que conlleva en este tiempo, Señor, y especialmente en cuanto a la fe que ha sido azotada, que ha sido desolada, que ha sido quizás zarandeada de muchos. Ayúdanos, mi Dios, a que con ojos espirituales veamos la realidad en la que vivimos y podamos, mi Dios, ser precavidos, ser avisados, ser sabios, prudentes, conscientes y actuar como es debido a tu palabra, Señor. Ruego que bendigas esta enseñanza y que tu Espíritu Santo controle mis palabras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia en Hebreos capítulo 11 está hablando de una lista de hermanos que sufrieron por causa de la fe. Y sin detener mucho, el escritor a los Hebreos del versículo 32 al versículo 40 describe cómo muchos de ellos sufrieron por causa de la fe. Y ahí tenemos versículo 33, 34, una de las formas, 35, y sigue hablando. Y el apóstol, o el escritor, perdón, no sé exactamente, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros el apóstol, algún otro apóstol. Y aquí está el escritor a los hebreos tratando de describir la manera en que estos llegaron por causa de su fe. Pero él termina diciendo, bueno, versículo 39, y todos estos, hablando de todos los hombres de la fe mencionados en Hebreos, capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mire, versículo 11, por favor, 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y luego dice ahí en el versículo 13,
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice la Biblia que estos hermanos nunca alcanzaron a obtener lo que se les prometió, pero ellos podían mirar eso de lejos y lo saludaban y lo miraban y lo creían y confesaban ellos que eran extranjeros. Y bueno, mis amados hermanos, dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, que no fuesen ellos en un sentido superiores a nosotros, sino que nosotros obtuvimos la gracia también como ellos lo obtuvieron, pero nosotros a través de Cristo, mientras que muchos de ellos a través de sus, sí, la fe en Cristo, pero ellos mediante de sus obras, la fe también en el Hijo. Y luego dice el escritor aquí, versículo 12 al 13, al 4, perdón, es un reto, es un desafío a nosotros, los ahora destinatarios, quienes estamos recibiendo este mensaje. Y él les dice, o nos dice a nosotros, por tanto, por esta causa de que estos sufrieron por la fe y que Dios tenía algo mejor para nosotros, dice, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, ellos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 3 dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Mis amados hermanos, ahora es hora en este tiempo de poner a prueba la fe de los hermanos, la fe de la iglesia. En estos tiempos, estos días, estos meses que vienen y que han pasado, se pondrá a prueba la fe de nosotros y se está poniendo a prueba. Creo, hermanos, como dice el versículo 4, no hemos resistido hasta la sangre, es decir, no hemos sufrido hasta la sangre. Se va a poner a prueba, en realidad, si somos creyentes o no. Esta historia la hemos contado hace años, no recuerdo si en África o en algún lugar de los países comunistas, que un grupo de soldados entró a la iglesia así, sin previo aviso. Entró, estaba el predicador dando la enseñanza y el capitán, no sé yo, el cabecilla de ellos, hace un alto y dice que salgan de esta iglesia todos los que no son cristianos. Un grupo de unos 500 miembros empezaron a salir. Muchas personas y venían armados, equipados, soldados, yo no sé si 5 o 10, no recuerdo cuánto relata la historia, hay una historia ahí, y empezaron a salir muchos. Y de esos 500 se redujo un grupito de 20 personitas que se mantuvieron sentados. Y el capitán dice, pastor, siga predicando, porque queremos gente fiel en la iglesia, no hipócritas. Yo esa vez que leí eso dije, si yo hubiese sido uno que estuviera sentado, ¿qué hubiera hecho? Soy el primero que se levanta y con permiso, yo no sé nada de aquí, o me hubiera quedado. Porque la mayoría pensó, ahorita van a balacear a todos los cristianos. Mi amado hermano, la realidad es que esto está pasando en países como Corea del Norte, países como China, países como Afganistán, Irak, Irán, países musulmanes, países comunistas como Rusia. La verdad es que esto aún está pasando aquí en México, en Chiapas, en algunas partes de Guerrero y en algunas partes de Oaxaca. Eso está pasando, mis amados hermanos, ahora mismo en el mundo, y por la gracia del Señor nosotros no hemos experimentado eso. Pero lo cierto, hermanos, es que hay persecución. Hay persecución. Y si no, si alguien esperaba o pensaba que la persecución llegaría algún día, lo cierto es que la persecución ya está. A veces nosotros vemos
la Biblia y vemos algunas historias, en Hechos sobre todo, y vemos la persecución que hubo contra la iglesia. Y decimos, bueno, gracias a Dios, aquí nosotros, los latinos o todo el continente americano, no hemos visto tal cosa en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, en nuestro entorno. De hecho, desde que yo soy creyente, de 1998 para acá, yo no he pasado por alguna persecución. No hemos pasado, mis amados hermanos. Creo que el cristianismo que estamos viviendo aquí ha sido un cristianismo muy, muy cómodo, un cristianismo muy eh, frágil, muy débil, muy raquítico, muy deficiente. Y el escritor a los hebreos está tratando de llamar a sus hermanos, a los hebreos, y algunos comentaristas dicen que esta epístola a los hebreos directamente va a aquellos judíos o hebreos que se convirtieron del judaísmo, de la ley de Moisés, de ser raíces o arraigados de esta tradición, de esta cultura, de esta nación, y se convirtieron al cristianismo, pero que en su cristianismo empezaron a ser atacados, empezaron a ser, ¿cómo se dice?, desanimados, empezaron a ser amenazados, y muchos de ellos empezaron a regresar otra vez al judaísmo. Es como ahora nosotros, como muchos de nosotros salimos del catolicismo. La mayoría de nosotros salimos del catolicismo, hermanos. México es un país, bueno, ahora menos, pero antes era del 90 para atrás, era un 90% católico. Ahora mismo México ha de ser un 70% católico, muchos están, bueno. Y de ahí salimos nosotros, y estando en el cristianismo, empieza una serie de persecución, vamos a decirlo así, y muchos empiezan a regresar al catolicismo. Por ilustrar algo, era lo que estaba pasando con los hebreos, se estaban regresando al judaísmo, y entonces el escritor a los hebreos, dirigido por el Espíritu Santo, escribe el capítulo 11 para mostrarle a estos hermanos que no nada más ellos, pero habían otros, y aquí están todos los personajes, comenzando con Abraham, bueno, desde Abel, y todos ellos pasaron también por muchos sufrimientos, y sin embargo nunca claudicaron su fe, nunca recibieron lo prometido. Y entonces en el capítulo 12 empieza a ilustrarnos a nosotros o a retarnos a nosotros para decirnos, hermanos, pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. Y para que su ánimo no se canse. Porque todavía no han sufrido o no han resistido hasta la sangre. Hermanos, esto es lo que estamos ahora mismo viendo el día de hoy. Hay muchas informaciones, documentales, yo no sé, el Cristianismo al Día, hay muchos buenos canales que están haciendo toda una serie de documentales, y había uno que me llamó la atención y hacía esta pregunta ahí en el documental y decía, ¿por qué las iglesias se están quedando vacías? Bueno, vamos a ver de qué está hablando esto. Y lo que básicamente, ahora no quiero ser pesimista, porque también por otro lado hay un avivamiento, ahorita les digo de qué. Por una parte, más en el lado de nosotros, en el lado occidente, las iglesias están, hermanos, mermando mucho, bajando mucho. De hecho, es casi el común denominador de hablar con varios predicadores, pastores. Ya muchos no regresaron, ya muchos ya no asistieron, ya muchos ya no fueron. Y el escritor aquí les dice, hermanos, manténganse. Es más, quítense de todo peso del pecado y manténganse en esa carrera en la que ya están colocando sus ojos en Jesús. Porque mis amados hermanos, ahora se mostrará, se verá, se revelará ante quienes estamos colocando nuestros ojos. Si en el pastor o en los hermanos
o en alguien. No, hermanos, nosotros tenemos que colocar los ojos bien en Jesús. Es más, dijera Job, si Él me matare, en Él esperaré. Pero yo no me voy a volver atrás, yo no me voy a desanimar, yo no me voy a desviar, yo no me voy a retroceder. Yo me voy a mantener. Mis amados hermanos, esto es lo que vendrá y estará pasando en nuestros días. Por cierto, una de las características de los últimos tiempos es que va a haber mucha apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es abandonar la fe. Un abandono de fe masivo. Muchos van a abandonar la fe. Y ahorita hay un movimiento ahí en España y en, países que se están levantando fuertemente ateos. Ateos que ya no creen en Dios. Es tremendo, hermanos. Hay movimientos que están declarando abiertamente que Dios no existe, que Dios no es real. Hay grupos agnósticos. Y quizás los que nosotros creemos en Cristo nos vamos a sentir un poco amedrentados, debilitados en nuestra fe. Y es de ahí donde el escritor dice, todavía no has sufrido, no has resistido hasta la sangre todavía, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Mantente todavía. Mis amados hermanos, cuán frágiles somos del occidente en cuanto a la fe. Nos desanimamos muy pronto. ¿Sí o no? Alguien no me saludó y ya me desanimé. Cuando en realidad ellos pagaban por su vida tener la fe. Me gusta leer las chick publication. ¿Verdad? Hay una que se llama el Avivamiento. Y empieza el capítulo y entran unos soldados en el capítulo 1, ahí está ilustrado, y preguntan, ¿cuántas Biblias tienen en casa? Y luego hace una señora hace la pregunta, nunca nos habían hecho este tipo de preguntas. Y luego pasa la segunda escena, así que usted lee la Biblia y empieza. Y por cuanto eran creyentes, los llevaban a la cárcel. Pagaban, mis amados hermanos, con su vida la fe. Y ahorita, hermanos, ¿será probada nuestra fe quizás? ¿Será probada nuestra fe quizás? Vendrán tiempos así, difíciles. Mire, Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3. Dice así, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y van a venir tiempos difíciles en donde muchos, mire capítulo 4, ahí mismo, 2 de Timoteo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mis amados hermanos, creo yo que nosotros estamos viviendo en la última generación, en los últimos tiempos. Cristo viene pronto, hermanos. Nuestro Señor viene pronto y estas cosas van a ir saliendo a relucir cada vez más y más y más. Y de tal modo, mire Apocalipsis capítulo 2, por favor, versículo 10, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice así. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados
y tendréis tribulación por 10 días. Pero aquí está el mensaje. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis amados hermanos, aquí el Señor dice que cuando vengan estos tiempos de prueba es cuando tenemos que ser fieles al Señor para que entonces Él nos recompense. Hay un cristianismo que se vuelve muy débil ahora mismo. Hebreos, volvemos por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Capítulo 10, versículo 39. Bueno, voy a leer desde el 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice aquí el escritor, nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos de los que estamos hasta el fin. Y mis amados hermanos, ahora por el lado optimista, o optimismo positivo de las cosas, por otro lado, hay un avivamiento grande en los países que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, China ahora mismo tiene una imprenta grandísima que imprime Biblias. ¿Ya? La ventana 2020, o para ser más claro, en el país musulmán, el evangelio se está extendiendo como pólvora, hermanos. En Corea del Norte está creciendo la fe también. No abiertamente, porque ahí es, ¿cómo se dice? Es penado ser cristiano. Pero la fe está creciendo. De hecho, donde hay más persecución ahora mismo, hermanos, el evangelio se está levantando con mucha fuerza. Lugares en las que se está amenazando, se está intimidando a los cristianos, es donde más se está levantando el evangelio. Es lo que está pasando ahora mismo. Algunos musulmanes se están volviendo cristianos. Algunos países comunistas, en su país se está creciendo el cristianismo. Es interesante, hermanos. Donde hay persecución, hay un avivamiento. Y donde no hay persecución, hay un enfriamiento. Como que nuestro país necesita, ¿verdad? Ahora, no deseo que suceda, pero hermanos, cuando llegue esos tiempos, ¿será que nuestra fe va a vacilar, hermanos? ¿O será de los que somos, de los que aguantan, de los que dicen, hermanos, hay una escena, hay un video en las que está el padre, la familia, y a los niños le dice, tu mamá es cristiana, y ella confesaba si es cristiana, y la mataban delante de sus hijos. Esto es, hermanos, pagar un precio por la fe. La iglesia atacada, la iglesia perseguida, la iglesia amenazada. Es esa iglesia que se ha mantenido fiel. Mis amados hermanos, Dios guarde nuestros corazones, nuestra familia en estos tiempos. Hermanos, al contrario, que estos tiempos en los que estamos pasando no sea para relajarnos, sino leer más la Biblia, hermanos. Mire, hermanos, creo que también vivimos en un tiempo donde todo tenemos accesible a la mano. Por ejemplo, el internet, podemos hacer recurso de ella para muy buenas cosas. Edificarnos, escuchar predicaciones, predicadores. Tenemos la Biblia hasta hasta virtualmente si queremos, hasta en audio. Hermanos, disponemos de muchos medios por la cual podemos mantenernos unidos, lejos pero unidos. Hermano, no estoy con usted, pero a distancia. Hermano, tenemos muchos medios por la cual podemos estar encendidos más en fuego que estar alejados. Y este es el ánimo del hermano a los creyentes de este primer siglo. Hermanos, consideren cómo Cristo sufrió, y Él les decía, ustedes todavía no han sufrido como Él,
y les animo para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Manténgase, mis amados hermanos, en medio de toda esta situación. ¿Cómo vendrá el 2021? Solo Dios sabe, hermanos. Y si se extiende esto hasta en mayo, junio, julio, hermano, que su ánimo no se canse hasta desmayar. Porque sí, hermanos, es bien fácil desanimarse. ¿Sí o no? Es muy fácil. Difícil es mantenerse. Porque hay muchas cosas que nos pueden desviar, desanimar. Y el escritor aquí está porque no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mis amados hermanos, que seamos de aquellos que permanecen. Que vengan pruebas y permanecen. Que vienen aflicciones y permanecen. Alguien me dijo a mí, y quizás esto mismo puede llegarle a usted: oyes, y tú como a Job, oyes, y tú todavía no blasfemas, y tú todavía te mantienes en los caminos de Dios. Y así es, hermanos, así es. Van a venir quizás comentario por ahí que su intención es más de desánimo que de ánimo, pero usted manténgase, que su ánimo no se canse. Por cierto, y mire, hermanos, el 2020 creo, ¿quién no fue golpeado económicamente? ¿Quién no fue golpeado de salud? Este año, hermanos, hubo muchas pérdidas. Hermanos, se nos adelantaron al Señor. Este año también pastores se adelantaron al Señor, misioneros. Mucha gente que conocí se adelantó y muchos de ellos hermanos, buenos hermanos. Y uno dice: Señor, bueno, fue probado la fe de muchos. Yo sé que sí, hermanos, fue probado la fe de muchos. Y yo no sé, hermanos, pero cómo venga el 2021, pero lo que sí le digo es: manténgase fiel, que su ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Versículo 2, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Esa es la clave de la vida cristiana. Poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Piense, hermano. A ver, si se muere el pastor, yo me muero, no quiero morirme. Quiero llegar a mis 80 años, 90 años. Pero si el pastor se va, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a desanimar? Está mi esposa. ¿Qué pasa si se va el esposo? Los hijos se mantendrán. ¿Qué pasa si se va la esposa? Ahora, no estoy diciendo a nadie esto, pero es una realidad, hermanos. Le conozco, hermanos, de una familia, eran 8 miembros, quedó la pura esposa. Se fueron sus 2 hijos, su esposo, sus padres, los suegros. Quedó nada más ella, una hermana. Así. Y una los ve fuertes. Y una vez, yo me estaba desanimando porque, estimados hermanos, ponga los ojos en Jesús. Uno dice: wow, qué fe gigante tiene. Dios nos guarde, pero ¿yo qué haría en su lugar? Así estará sucediendo estos días, así estará pasando, sí. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios sabe, como les decía. Y ojalá sea pronto, ¿no? Que el 10 de enero regresemos todos y ya. Pero mientras, de aquí a todo este tiempo, hermanos, que su ánimo no se canse hasta desmayar. Acuérdese del Señor Jesucristo, versículo 2, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es su Salvador? ¿Quién es el que murió por usted? El Señor Jesús, el cual, mire, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él, al contrario, tuvo un gozo.
Él fue a la cruz gozoso porque Él dice, yo mismo lo pongo, yo mismo, mi vida, yo mismo lo pongo. Menospreciando el oprobio, ignoró todo lo que Él padeció y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está su triunfo, ahí está su victoria, que un día Él llegó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vean a Él y no se desanimen, piensen en Jesús. Cuando Cristo una vez estaban llorando las mujeres, Él les dijo a ellas, ¿por qué lloran por mí? Lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque si esto hicieron en el árbol verde, en el seco, ¿qué no harán? Como diciéndonos, si a mí me hicieron esto, ustedes también sufrirán. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este es el ánimo, pues, que tiene el pueblo de Dios, que si bien es cierto, hermanos, van a venir tiempos, ¿verdad? Como estos, y ojalá Dios quiera que esto se desvanezca, pero seguirán por mientras estemos en esta tierra, en esta carne, van a venir muchas cosas. La cuestión aquí es mantenerse y no desmayar. Que el Señor, hermanos, permita que nuestros corazones, nuestros ánimos se mantengan fervientes por Él. Hasta la muerte, como dice ahí, sé fiel hasta la muerte. Y bueno, y el escritor sigue hablando acerca de toda la disciplina, porque ustedes todavía no han llegado, dice, no han sufrido la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina, bueno, y viene a hablar de todo eso. Pero dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, y es verdad. ¿A quién le gusta ser disciplinado, ser castigado en cierto sentido? No, a nadie. Y si lo estamos, a nadie pero sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después de la tormenta, dice un himno, viene el arco iris. Después de la guerra, paz. Mis amados hermanos, yo le animo, manténgase fiel al Señor. Manténgase fiel. A pesar de los tiempos, vienen buenos tiempos, bueno, gloria a Dios. Vienen tiempos difíciles, que vengan pruebas, no importa. Que vengan tribulaciones, no importa. Con Cristo en mi barca, dice un cantito, todo marcha feliz. Con Cristo conmigo, todo está bien. Ánimo, hermanos, que no se canse nuestro ánimo mientras esperamos a Cristo por su segunda venida, fieles a Él. Que cuando nos halle fieles a Él. Vamos a orar. Señor, aquí estamos en este trajín, en este mundo de vaivenes, en este mundo, mi Dios, de aflicciones, como así en algunas ocasiones tu palabra lo llama. Eh, y Padre Celestial, yo te pido por todos mis hermanos y yo te pido, Señor, por los que estamos aquí, los que nos están mirando, mi Dios, que transmitas este sentir. Nos ayude, Señor, a permanecer fieles, a pesar de las condiciones, a pesar de los tiempos, a pesar de todo lo que estamos oyendo en las noticias, a pesar, mi Dios, de todo lo que está sucediendo en la ciudad, de todo lo que está pasando en el mundo, que nos ayudes a mantenernos fieles hasta el fin. No se canse nuestro ánimo, Señor. A veces nos llega el desánimo, nos llega quizás las aflicciones, las pruebas. Pero ayúdanos a mantenernos fieles. Como dice tu palabra, nosotros
que nosotros no seamos de aquellos que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Te pido, Padre, que nos ayudes a mantenernos fieles a ti. Esa es mi oración, ese es mi deseo. Estamos a punto, mi Dios, de terminar este año y quizás, mi Dios, fuimos de algún modo sacudidos en nuestra fe, nuestra familia, en nuestra economía, en muchas cosas, pero que todas esas cosas no nos abrumen, no nos desanimen, sino que nos ayudes, mi Dios, a ser hallados, aceptos delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque solo ella nos recuerda estas cosas y nos fortalece, que nosotros ya no le pertenecemos a este mundo, nosotros le pertenecemos a Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, por todo. Espero y deseo que tu Espíritu Santo haya dicho algo mucho mejor que yo. Y yo creo que sí, porque Él es el que hace la obra en cada corazón. Danos, pues, mi Dios, este sentir, este mismo pensar de mantenernos fieles, fieles a ti. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Y antes de irnos a casa, mi Dios, nos queremos acordar de todos aquellos que están en una situación de esta naturaleza. Hay hermanos, hay personas que están sufriendo por causa de su fe en algún lugar del mundo. Te rogamos, Señor, que tú les ayudes. Te rogamos, Señor, que tú les fortalezcas. Te rogamos, Señor, que tú les consueles. Te rogamos, Señor, que tú les abrigues. Pedimos, Señor, por todos ellos. Mantén la fe viva, mi Dios, de todos. Y aquellos lugares que hoy mismo hay avivamiento, hay un despertar. Te ruego, Señor, que siga, que siga. Y que nos ayudes a nosotros, mi Dios, a imitar la fe de aquellos que han pagado un precio. Y ahí los tenemos, mi Dios, en las Escrituras. Y que cobremos ánimo, cobremos fuerzas, cobremos valor, cobremos la fe y echados para adelante en tu obra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.